Bueno, arratsaldeon eta ongi etorriak izan. Muy buenas tardes y sean bienvenidos a esta nueva iniciativa, vamos a decir, de la Cátedra de Cultura Científica, en este caso, lógicamente, con la colaboración de la biblioteca en la que nos encontramos, de Bidebarrieta, y del Departamento de Física Teórica de la Universidad del País Vasco. Yo simplemente les quiero dar la bienvenida, congratularme porque hoy se haya juntado aquí tanta gente para oír una conferencia sobre ciencia, teniendo en cuenta que hay 3 bares en Bilbao en los que se están dando en este mismo momento conferencias sobre ciencia, y además hay varias presentaciones de libros. Por lo tanto, esto es lógicamente indicador del gran interés que ha despertado. Y quiero también agradecer al Departamento de Física Teórica y en concreto a José Juan Blanco la iniciativa que tuvo hace unos meses cuando, ante la perspectiva de organizar en Bilbao esto nos pasa a los de Salamanca y de Valladolid también, un encuentro, unas jornadas, un congreso sobre ondas gravitacionales, el Grupo Ibérico de Ondas Gravitacionales, y teniendo en cuenta que iban a contar con la presencia de Alex Vilenkin, se abría la posibilidad de organizar esta conferencia y evidentemente no la podíamos dejar pasar. Y es la razón por la que estamos aquí. Hablamos con la biblioteca le pareció también una excelente idea, razón por la que también hay que agradecer a Bidebarrieta que nos haya acogido en esta magnífica y bonita sala. Y bueno, tener en cuenta que en lo sucesivo, si se vuelve a dar una circunstancia como esta, pues estaremos encantados de volverla a aprovechar. Es que ricasco. Muchas gracias, José Juan, y tienes la palabra, bueno, para presentar al conferenciante. Buenas tardes a todos. Es para mí un placer presentar esta noche al profesor Alexander Vilenkin, director del Instituto de Cosmología de la Universidad de Tufts en Boston, Estados Unidos. El profesor Vilenkin tiene una carrera científica realmente impresionante, pero su trayectoria personal no es menos singular. Nace en Kharkov, Ucrania, donde en 1971 obtiene la licenciatura de física. Después de la universidad, es reclutado por el ejército soviético, pero tras rechazar un trabajo en la KGB, es marginado hasta el punto de no poder obtener ningún puesto de trabajo en física. Finalmente consigue un trabajo temporal como guarda nocturno en el zoológico de Kharkov. Este peculiar trabajo le da la oportunidad de disponer de largos periodos de tiempo y tranquilidad en los que el profesor Vilenkin inicia de forma independiente en física teórica y cosmología. Es allí, en el zoológico. Cansado por su difícil situación laboral, decide emigrar a Estados Unidos, donde en un solo año obtiene el doctorado por la Universidad Estatal de Nueva York, en Buffalo. Después de un brillante y fugaz paso como investigador postdoctoral por la Universidad de Case Western en Cleveland, es contratado por el Departamento de Física y Astronomía de la Universidad de Tufts, donde actualmente es el Bernstein Professor en Física. El profesor Alexander Vilenkin es uno de los cosmólogos teóricos más conocidos y respetados de su generación. Durante sus 35 años de carrera investigadora ha contribuido al estudio de diversas teorías del universo temprano. En este tiempo ha desarrollado algunas de las ideas más innovadoras e imaginativas en el campo de la cosmología, como por ejemplo la teoría de la inflación cosmológica eterna, la creación del universo de la nada o el estudio de las cuerdas cósmicas. Más recientemente se ha dedicado a estudiar las implicaciones de la existencia de múltiples universos, el tema de la charla de hoy. Es autor de uno de los libros más conocidos de divulgación científica en materia cosmológica, titulado Muchos mundos en uno, la búsqueda de otros universos, en el que se describen algunas de las ideas más importantes de la cosmología moderna. Es también autor de más de 200 artículos especializados, así como de un libro de gran repercusión en este campo de la cosmología, titulado Cuerdas cósmicas y otros defectos topológicos. En definitiva, es sin lugar a dudas un referente mundial en el campo de la cosmología. Bueno, sin más dilación, les dejo con el profesor Alexander Vilenkin, que impartirá la charla titulada Otros universos más allá del horizonte. Gracias.
Thank you, José, for Muchas gracias, José, por esta introducción. José es un viejo amigo y espero que he dicho muchas cosas positivas acerca de mi persona. Durante esta charla me gustaría hablar sobre el aspecto que tiene el universo muy lejos de este punto, en regiones tan lejanas que no se pueden observar directamente. Hay un límite también respecto hasta dónde podemos llegar en el universo y que lo fija la distancia que recorre la luz desde el Big Bang. Los objetos que están a una distancia mayor no se pueden ver porque todavía la luz no ha tenido suficiente tiempo para llegar hasta la Tierra. Y bueno, este es nuestro horizonte cósmico. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que hay más allá de este horizonte? Y hasta hace relativamente poco tiempo los físicos pensaban que la respuesta a esta pregunta era muy sencilla, que era lo mismo de siempre, más galaxias y más estrellas. Pero en las últimas décadas, la convergencia de ideas en la física de partículas y en la cosmología ha producido una revisión radical desde este punto de vista. Y la nueva visión que ha surgido es que las zonas más distantes del universo son muy diferentes en comparación con lo que vemos aquí, e incluso se pueden describir por diferentes leyes de la física. Bien, voy a hablar entonces de este nuevo concepto, cómo se puede testar y ver qué tipo de implicaciones tiene para el principio y el fin del universo. Esto se basa en la teoría de la inflación cosmológica. Entonces les voy a decir por qué es y por qué se utiliza. Y digamos que para establecer un contexto para este debate, en primer lugar, quiero analizar de la cosmología del Big Bang estándar, que fue la teoría prevaleciente antes de introducirse el concepto de la inflación. Esta es la breve historia del universo de acuerdo con el Big Bang. Y la historia nos dice que el universo, tal y como lo conocemos, se produjo tras una enorme explosión que llamamos el Big Bang, y el tiempo, como posiblemente se pueden imaginar, oscila entre la parte inferior y la superior. Entonces aquí tenemos el Big Bang y esta explosión se produjo hace unos 14.000 millones de años. Y por aquel entonces no había galaxias, no había estrellas, ni siquiera había átomos, y el universo estaba lleno de una mezcla muy densa y muy caliente de partículas y la radiación, que llamamos la bola de fuego. La bola de fuego nos sugiere que se trata de una bola, pero, en fin, digamos que esta bola de fuego se diseminó de manera uniforme por todo el universo. Entonces, una mezcla uniforme de unas partículas y una radiación caliente y en expansión. Y cuando expansionó, se enfrió. Y en un minuto estaba lo suficientemente frío para que se formaran los primeros átomos nucleares. Y después transcurrieron un millón de años aproximadamente para que esta bola se enfriara lo suficiente para que los núcleos, junto con los electrones, pudieran formar los átomos de los neutrones. Y esto fue un desarrollo importante en la historia del universo, por lo menos desde nuestro punto de vista, puesto que en aquel momento el universo ya quedó transparente al ojo. Entonces ahora, bueno, la luz nos llega desde el Big Bang, desde la bola de fuego, y que viene de todas las direcciones del cielo, y que es lo que definimos como la radiación de fondo. Es el brillo que queda después del Big Bang. Pero parece ser que esta bola de fuego inicial era muy uniforme, pero algunas zonas tenían más densidad que otras. Y como resultado de ello, la gravedad atrajo la materia de regiones cercanas y esta densidad aumentó, y a lo largo de miles de millones de años estas sobredensidades se convirtieron en galaxias, y eso es lo que aparece indicado en la imagen. Y por último, y en un tiempo cósmico muy reciente, aparecimos nosotros, y esto fue unos 14.000 millones de años después del Big Bang. Pero la historia está apoyada por una serie de observaciones y no hay ninguna duda de que básicamente se trata de un relato correcto.
y se puede ver cómo las galaxias lejanas se alejan de nosotros a altas velocidades, lo cual significa que crece el universo, y después la abundancia de los elementos de luz, de estos elementos que se formaron en el Big Bang, quedaron previsto por la teoría, y esto está muy de acuerdo con los datos observacionales. Pero digamos que la evidencia principal, podríamos decir que el humo de este Big Bang tiene que ver con esta radiación de fondo cósmica que viene de todas las direcciones en el cielo, y el Big Bang se produjo hace 15.000 o 14.000 millones de años, pero la radiación está allí para que la observemos y para que la investiguemos, y se dieron 2 premios Nobel por el estudio de esta radiación cósmica de fondo. Y de hecho tiene mucha información sobre lo que sucedió en el Big Bang. Se trata de una teoría que tiene mucho éxito. Sin embargo, sí que no responde a algunas preguntas sobre qué es lo que pasó aquí, al principio de todo. Y las preguntas son las siguientes. ¿Por qué estaba tan caliente el universo? ¿Por qué estaba en expansión? ¿Por qué era tan homogéneo? ¿Por qué era tan uniforme? Y después, ¿cuál es el origen de estas pequeñas faltas de homogeneidades? Y por último, ¿qué es lo que ocurrió antes del Big Bang? Y todas estas preguntas se abordan en la teoría de la inflación cósmica, que lo produjo Alan Guth en 1981 y después lo desarrolló André Linde y otros investigadores. Este es Alan Guth en su despacho del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en el MIT, y me gusta enseñar esta fotografía porque me hace sentirme mejor acerca de mi propio despacho. Ni siquiera tiene un sitio donde sentarse este pobre hombre, así que imagínense cómo está el mío. Bien, entonces Alan, que ganó el concurso de tener la oficina más desordenada de la zona de Boston. Este concurso lo organizó el periódico local, The Boston Globe, y él es el ganador orgulloso por tener un despacho súper desordenado. Pero bueno, volviendo de nuevo sobre la teoría de la inflación, el papel clave lo desempeña un estado muy peculiar del espacio que se llama vacío falso. Entonces, el vacío es lo que tienes cuando quitas todas las partículas y toda la radiación. Es decir, es un espacio vacío, sin más. Entonces, lo intento presentar aquí en esta imagen. Pero bueno, para un físico, el vacío es un objeto físico y que, bueno, que tiene energía y presión y que puede existir en diferentes estados de energía. Y según sea el estado de ese vacío, varían las propiedades de las partículas. Entonces, los físicos hablan de diferentes tipos de vacíos. Y dependiendo de qué tipo de vacío tengas, las masas y las partículas elementales, como protones y demás, difieren. La relación entre el vacío y las partículas es parecida a la relación que existe también entre el material y las ondas de sonido que se propagan en ese material. Para los diferentes materiales, la velocidad de la luz, la velocidad del sonido y el tipo de ondas de sonido que puedes tener difieren entre sí. Y lo mismo pasa con los diferentes vacíos, donde hay distintos tipos de partículas. Entonces, la teoría de estas partículas dicen que, aparte del vacío, de este vacío donde habitamos, y que de hecho tiene una densidad energética muy baja, durante mucho tiempo se pensaba que la energía de nuestro vacío era igual a 0, pero ahora las observaciones astronómicas demuestran que de hecho nuestro vacío sí que tiene una energía positiva muy pequeña. Pero la física de partículas dice que, aparte de este vacío, debería haber estados de vacío de energía muy alta, que son llamados vacíos falsos. Y son muy peculiares, y ojalá pudiera presentar aquí un trozo de vacío falso, pero desgraciadamente
el crear un pequeño trocito de esto requeriría más recursos energéticos que los que tenemos en la Tierra, así que es algo que consume un montón de energía o que lleva mucha energía. Bien, permítanme ahora que les hable sobre las propiedades del falso vacío, puesto que son fundamentales para la teoría de la inflación. En primer lugar, esto tiene una densidad constante de energía. Entonces, por cada centímetro cúbico de falso vacío tenemos mucha energía. Un centímetro cúbico, bueno, por lo tanto, hay una masa muy grande, según la relación de Einstein entre la energía y la masa. Y la masa de un centímetro cúbico de vacío falso, por lo menos viene a ser como la masa de la Luna, pero puede ser bastante mayor que eso. Otra propiedad poco habitual es que la energía del vacío falso es constante. Entonces, si tenemos una caja llena de gas y tú aumentas el volumen de la caja, se diluye el gas. Entonces, disminuirá la densidad del gas. Pero para el vacío falso esto no pasa. Si aumentas el volumen del vacío falso, la densidad, bueno, cada centímetro cúbico va a tener la misma energía, entonces la densidad de la energía es constante, no se diluye. Y después tenemos otra propiedad, y es que tiene una presión negativa alta. La presión negativa, bueno, también se define como tensión, es lo que tenemos en estas partículas. Y como sucede con la presión positiva en un negativo, que empuja hacia afuera, la negativa empuja hacia abajo. Y de hecho, el origen de esta presión negativa posiblemente no sea difícil de creértelo si crees en la primera parte, puesto que si tienes un trozo de falso vacío y quieres aumentar su tamaño, pero para hacerlo, lo que tienes que hacer es aumentar su energía, porque la energía es proporcional al volumen. Y si aumentas la energía, resiste. Todos los objetos resisten cuando aumentas la resistencia. Pero la propiedad más peculiar del falso vacío, y que es lo más importante para el tema de la inflación, es la gravedad. Según lo que decía la teoría general de relatividad de Einstein, la fuerza de gravedad no solamente se determina por la masa, pero también por la presión. Y la presión positiva crea unas fuerzas de gravedad atractivas, pero la presión negativa, como tenemos en el falso vacío, crea una fuerza repulsiva. Y en el caso del falso vacío, esta presión negativa es tan grande que supera la fuerza de la masa y el resultado es la repulsión. Entonces, este falso vacío produce una fuerza gravitacional repulsiva y cuanto mayor sea la energía del vacío, más fuerte será esa fuerza. Y por último, este falso vacío es inestable y de ahí que se defina como falso. Se convierte en un vacío de baja energía, como el nuestro, y el exceso de energía se utiliza para crear una bola de fuego compuesta por partículas. Estas son las propiedades, por tanto, del falso vacío que tenemos que conocer. Y diría que Alan Guth no inventó ningún material extraño con estas propiedades, especialmente para su teoría, sino que la existencia de este tipo de vacío se predice a través de la física de partículas. Y ahora que conocemos lo del falso vacío, podemos hablar también de la teoría de la inflación. Alan Guth sugería que el espacio del universo estaba en un estado de falso vacío en las etapas tempranas de su historia. ¿Y por qué? Bueno, pues es una pregunta perfecta y diré algo sobre ello al final de la charla. Pero ahora vamos a suponer, como Alan Guth, que este es el caso, que el universo, al principio, que el espacio estaba lleno de un falso vacío. Y después, debido a la gravedad repulsiva, bueno, pues esta gravedad repulsiva hace que expanda el universo y cuando se expande el universo, esta fuerza repulsiva está actuando de tal manera que el universo se expande cada vez más rápidamente. Entonces se expande con aceleración.
Y en este tipo de expansión, que se llama exponencial, hay una característica, un tiempo de duplicación, donde se multiplica por 2 el tamaño del universo. El universo hace esto a este tamaño, entonces lo multiplica por 2 y después se multiplica por 2 y así sucesivamente. Y al final el tamaño del universo crece muchísimo en un corto periodo de tiempo, en un periodo muy corto. Y esto es parecido a la inflación económica. Por ejemplo, si la tasa de inflación es constante, entonces los precios se multiplicarán por 2 cada 10 años aproximadamente. La inflación cósmica es mucho más rápida. Entonces aquí el tiempo de duplicación es una fracción muy pequeña de un segundo. Entonces una región subatómica del espacio, una región muy pequeña, explota debido a esta expansión rápida hasta llegar a un tamaño enorme, mucho más grande que el universo observable, en una fracción muy reducida de un segundo. Entonces es una expansión muy rápida del universo. Y después esto se produce una decadencia, se produce una bola de fuego y ahí es donde se acaba la inflación. Y al final desempeña el papel del Big Bang en esta teoría, cuando se produce el final de esa inflación. ¿Para qué vale la inflación? De hecho, la inflación explica perfectamente bien las propiedades del Big Bang que parecían ser bastante peculiares en el pasado. Y la elevada temperatura de esta bola de fuego se debe a la energía muy elevada del falso vacío, puesto que la energía ha encendido esta bola de partículas, pero la expansión se debe a la gravedad repulsiva. La gravedad repulsiva hace que este falso vacío se expanda a una velocidad muy elevada y después, cuando acaba la inflación, la bola de fuego se expande. La homogeneidad del universo. ¿Por qué era tan homogéneo el universo? Se debe al hecho de que el falso vacío es muy homogéneo, su densidad energética es constante. Y por último tenemos el origen de las pequeñas faltas de homogeneidad que aparecen en las galaxias. Bueno, hubo que hacer algún esfuerzo complementario para aclarar el tema, que lo hicieron dos investigadores rusos. Vemos los nombres en la diapositiva abajo, y estas pequeñas faltas de homogeneidad se deben a las fluctuaciones cuánticas. Cuando se propuso esta teoría de la inflación, que fue hace unos 36 años, era únicamente una especulación, una hipótesis, pero ahora sí que tenemos un apoyo de observación impresionante para esta teoría. La mayor parte de este material proviene de la observación de la microrradiación cósmica. Y bueno, teníamos estos satélites que orbitaban alrededor de la Tierra, WMAP y Planck, y lo que hicieron fue establecer un mapa de la intensidad de la radiación que provenía de todas las direcciones del cielo. Y esto es lo que produce el mapa que podemos ver aquí, donde los diferentes colores se corresponden a diferentes intensidades de radiación. Y debería decir además que la diferencia entre estos colores distintos viene a ser como 1 por cada 100.000 partes. Entonces esta radiación es muy uniforme. Y para poder detectar estas diferencias y para poder medirlas con precisión, bueno, resulta un experimento muy complicado. Así que una vez que los físicos tienen este mapa, hacen algo de manipulación matemática con este dibujo, y lo que hacen es derivar estos puntos de observación, que son los puntitos rojos que se pueden ver en el gráfico. Tampoco voy a entrar en los detalles de cómo se obtienen estos puntos, pero sí que voy a decir que a lo largo de esta línea tenemos la predicción de la teoría. Así que el acuerdo entre la teoría y la observación es bastante espectacular. Otra predicción de la inflación. Bueno, primero debería decir que estas diferencias en la intensidad de la radiación se deben a las fluctuaciones cuánticas producidas por la inflación. Entonces, básicamente lo que estamos viendo aquí es el patrón de las fluctuaciones cuánticas que se pueden calcular teóricamente. Y después tenemos otra predicción de la inflación, y es que en escalas observables muy grandes el espacio debería ser plano.
La teoría de Einstein de la relatividad nos dice que el espacio puede ser curvo, pero la inflación predice que aún así, y en la escala más grande, el espacio debería ser plano y debería describirse por la geometría euclidia que aprendimos en el colegio. ¿Cómo se puede comprobar esto? Bueno, pues uno debería coger un triángulo muy grande, el tamaño del universo observable, que es algo así como 14.000 millones de años luz en tamaño, y uno debería medir los ángulos de este triángulo y después sumar los ángulos, y después, si suman 180 grados, como hemos aprendido en el colegio, en ese caso tendremos una geometría euclidia plana. Y esto es lo que se observa con una precisión por encima del 1%. La inflación, por tanto, como he dicho antes, tiene un apoyo observacional impresionante y se ha convertido en el paradigma cosmológico principal. Y esto nos da unas buenas razones para creer que la inflación sí que se produjo en el pasado de nuestro universo, de nuestra región observable. Y esto nos da razones también para creer lo que nos dice la teoría acerca de aquellas zonas del universo que no podemos observar, que están más allá de nuestro horizonte. Y esto ya me lleva hasta la pregunta con la que he arrancado. ¿Cómo es el universo más allá de nuestro horizonte cósmico? Entonces, lo que nos dice la teoría es que la inflación nunca acaba. Acabó en nuestra región hace 14.000 millones de años, pero en otras zonas del universo continúa todavía. Entonces, hace 14.000 millones de años teníamos el Big Bang aquí, pero hubo otros bangs que se produjeron antes en otras partes del universo, y hubo o va a haber innumerables Big Bangs más adelante en otras regiones remotas. La razón es que la inflación está desencadenada por cuestiones probabilísticas cuánticas. Entonces, no sucede en todas partes de una vez. Entonces, la inflación es eterna. No es que sea eterno en cada sitio, no, como aquí que acabó, pero nunca acaba en todo el universo. Si pudiéramos ver este universo inflacionista desde fuera, este es el aspecto que podría presentar. Digamos que este fondo negro es el falso vacío, ¿de acuerdo? Y uno se puede imaginar que crece muy rápidamente en todas las direcciones. Pero estas burbujas verdes son nuestro vacío de bajo nivel de energía, y estas burbujas espontáneamente aparecen como aparecen las burbujas en el agua hirviendo, y cuando aparecen empiezan a expandirse de manera inmediata. Así que las burbujas más pequeñas que hay aquí son las que se acaban de formar y se expanden muy rápidamente a una velocidad muy cercana a la de la velocidad de la luz. Y estas burbujas más grandes son las que se han formado antes y ya están expandidas. Bien, y como se expande a la velocidad de la luz la burbuja, uno puede imaginar que deberían colisionar las unas con las otras, pero de hecho las colisiones de las burbujas se producen muy pocas veces, puesto que el espacio entre burbujas se expande incluso más rápidamente. Entonces las burbujas quedan separadas y las aberturas entre ellas dejan más espacio para otras burbujas, y este proceso sigue para siempre o eternamente. Nosotros vivimos en una de estas burbujas, vamos a decir que es esta, y podemos observar esta pequeña parte de aquí, no vemos más. Y desgraciadamente no podemos ir hasta otras burbujas. Aunque nos metiéramos en una nave espacial y aunque fuéramos muy rápidos, nunca podremos llegar hasta las fronteras en expansión de nuestra burbuja. Entonces estamos limitados a nuestra burbuja, no podemos ir más allá, y cada burbuja, digamos que es un universo en sí, un universo autocontenido. Y durante la inflación eterna se va a formar un número ilimitado de burbujas. Así que esta es la imagen
que se sugiere o que nos sugiere la teoría de la inflación, aunque sí que podemos ver una pequeña parte, una parte minúscula, aunque si aplicáramos la teoría hasta el resultado lógico, este sería la imagen final que obtendríamos. Bien, yo he coloreado todas estas burbujas en verde, lo cual parece que sugiere que tienen propiedades físicas parecidas, pero eso no tiene por qué ser el caso, puesto que, tal y como he dicho anteriormente, la física de partículas nos dice que hay una serie de estados de vacío con diferentes propiedades, y si así fuera, entonces las burbujas de todo tipo que permite la teoría de partículas se van a ir formando. Pero ¿cuántos tipos diferentes de burbujas se pueden generar? Pues esto depende. Depende de que haya niveles de energía muy altos, según la física de partículas. Pero tampoco lo sabemos con absoluta certeza, aunque en la actualidad el mejor candidato que tenemos para la teoría fundamental de la naturaleza y para la teoría de partículas a niveles muy elevados de energía es la teoría de las cuerdas. Tampoco me voy a meter en ningún detalle de la teoría de las cuerdas y solamente diré que según la teoría de cuerdas, los elementos constitutivos de la naturaleza no son partículas, sino que digamos que son pequeños cuerdas, bucles de cuerda vibrantes. Entonces, las partículas que nos parecen puntitos son pequeñas cuerdas microscópicas. Y esta teoría, digamos que tiene una serie de propiedades muy atractivas, pero por el momento, o hasta el momento, estas cuerdas son tan pequeñas que no se puede comprobar que existen de manera directa, con lo cual es un tema muy hipotético. Pero tal y como he dicho antes, esta es la dirección más prometedora que podremos seguir. Y esta teoría de las cuerdas lo que hace es predecir que el número de vacíos diferentes debería ser enorme. Y las estimaciones nos dan hasta 10 a la 500, que es un 1 con 500 ceros, ¿no? Así que es una cifra inimaginablemente grande. Y después, si lo combináramos con las ideas de la inflación, tendremos un universo en expansión con 10 a la 500 burbujas diferentes que van apareciendo. Entonces habrá burbujas dentro de burbujas y todo esto seguirá siempre, y me harían falta 10 a la 500 colores para poder representar esta situación. Y esto es un cuadro de Kandinsky, de hecho, pero yo creo que nos presenta perfectamente bien este concepto del multiverso. Así se titula la obra también, el multiverso. Y este universo que se está llenando de diferentes tipos de vacío, y cada color representa burbujas de diferentes tipos que tienen a su vez diferentes constantes de la naturaleza, y que son las cifras que caracterizan cada elemento, como las masas de las partículas elementales o las fortalezas de las interacciones, la fuerza de la gravedad o de la interacción electromagnética, etcétera, etcétera. Y los tipos de interacción pueden ser distintos entre burbujas. Bien, esta imagen del multiverso nos explica una observación que hicieron muchas personas en el pasado. Y bueno, cada uno sacó conclusiones distintas, y la observación es la siguiente: y que estas constantes de la naturaleza más o menos son como 30 números que caracterizan nuestro mundo físico. Y la gente se preguntaba por qué tienen estos valores. Por ejemplo, por qué la masa eléctrica y por qué la densidad del vacío tiene tal o cual cifra, y así sucesivamente. Y algunas personas observaron que estos valores que tienen las constantes de la naturaleza parece que están muy bien ajustados a la existencia de la vida. Es decir, si tú modificas estas cifras un poco nada más,
acabarías en el universo donde la vida es imposible. Y la pregunta es, ¿por qué tenemos tanta suerte de tener un universo que tiene estas constantes de la naturaleza, que son bioamigables y que permiten que la vida pueda existir? Y una explicación, evidentemente, es que se debe a que hay un creador benevolente que ha utilizado estos valores de las constantes para que podamos estar por aquí. Pero ahora esta imagen multiverso nos da una explicación alternativa y que realmente si tuviéramos una enorme variedad de diferentes tipos de medioambientes, algunos de ellos por casualidad, sin más, tendrían valores de constantes que permiten que la vida exista. Y después, las criaturas que habiten en estas burbujas, muy poco frecuentes, se preguntarán por qué la naturaleza ha sido tan amable para con ellos, pero el resto del multiverso estará vacío. No habrá nadie allí para quejarse, claro. Entonces, el multiverso nos da una explicación natural para este ajuste fino de las constantes de la naturaleza. Bien, podemos decir que esto lo que nos da es una evidencia indirecta sobre el concepto del multiverso, pero los físicos está claro que quieren tener una evidencia más directa de que estas otras burbujas realmente existen. Y algunas personas lo que han hecho es criticar la teoría de la inflación, en base a que, bueno, lo que dicen es que es algo que no se puede testar, con lo cual no es científico. Entonces, ¿cómo puedes testar la existencia de otras burbujas si tampoco puedes llegar ni siquiera ahí? Sorprendentemente, de todas formas, los tests en principio son posibles de realizar. Así que una de las posibilidades más interesantes consiste en ver si hay colisiones entre burbujas. Antes he dicho que pocas veces se chocan, puesto que si se forman dos burbujas a una distancia, entonces quedarán separadas y nunca colisionarán. Pero si se forma otra burbuja muy cerca de esta verde, entonces sí que van a chocar. Hay algunas distancias, bueno, distancias máximas a las que puedes tener otra burbuja que podría chocarse. Pero la formación de estas burbujas es un proceso aleatorio. Aparecen aleatoriamente por aquí y por allá y existe alguna probabilidad de que otra burbuja se forme cerca de la nuestra. Y como nuestra burbuja se expande para siempre o eternamente, a lo largo de su historia va a chocar con un número ilimitado de otras burbujas. Bien, si se produjese este choque en algún punto cercano a la zona nuestra del universo, lo que dejará es una huella en la radiación de fondo y que sería un punto redondo donde la intensidad de la radiación es mayor, con lo cual tendríamos un punto caliente en la radiación cósmica de fondo. Y también ahora ya ha empezado la búsqueda de este tipo de puntos y también hay una señal de polarización en la radiación y esta gente sabía qué es lo que cabría ver. De momento no hay ningún tipo de detección fiable para las burbujas, pero bueno, mantenemos la esperanza aún así. Y después tenemos otra posibilidad más. Y es que la evidencia del multiverso se puede encontrar en nuestro propio barrio, sin tener que ir a otros lugares, sin tener que analizar la radiación cósmica de fondo. La idea, por lo tanto, sería la siguiente. Lo que sucede es que la inflación, cuando se forma nuestra burbuja, en un fondo que se infla y se desinfla, no acaba inmediatamente ahí. Hay un corto periodo de tiempo mientras que se sigue produciendo la inflación. Y en ese momento, las burbujas de otros vacíos que tienen energía más baja, pero más elevada que la nuestra, pueden salir. Entonces podemos tener una imagen de este tipo.
Esta sería nuestra burbuja y este es el vacío de alta energía, y aquí tenemos las burbujas de bajo nivel de energía que se forman en el interior, y estas burbujas cuando se forman se expanden de tal manera que las burbujas más grandes que se han formado antes y las más pequeñas son las que se acaban de formar. Pero la pregunta interesante es: ¿qué es lo que les va a pasar a estas burbujas cuando la inflación acabe por completo dentro de nuestra región? La respuesta es que estas burbujas se estaban expandiendo cuando estaban rodeados por una elevada energía de vacío, pero cuando es una energía baja como la nuestra, empiezan a contraerse. Y no hay nada que pueda detener esta contracción. Se contraen porque tienen esta presión negativa, esta tensión que hace que se metan para adentro. Y ahora ya no hay una tensión superior que puedan tirar de ellos hacia afuera, con lo cual están colapsando y formando agujeros negros. Entonces colapsarán hasta que formen un agujero negro y las burbujas más grandes formarán agujeros negros más grandes, y el resultado final sería que lo que vamos a tener es nuestro universo lleno de agujeros negros, o nuestra región con un rango muy elevado de masas, de kilogramos hasta toneladas. Son agujeros negros grandes y pequeños, y uno puede calcular cuál va a ser la distribución de masas también. Y estos agujeros negros, si descubrimos la distribución de estos agujeros, tendremos ya evidencia. ¿Cómo podemos buscar los agujeros negros entonces? Un agujero negro es un objeto cuya gravedad es tan fuerte que nada se puede escapar de él, ni siquiera la luz. Y este es el aspecto que puede tener un agujero negro en un cielo lleno de estrellas, en un segundo plano. Pero no sería una buena manera de buscar un agujero negro, puesto que tienden a ser muy pequeños. El tamaño del agujero negro solamente sería de 3 kilómetros. Entonces, no sería una buena idea buscar agujeros negros buscando puntos oscuros en el cielo. Pero bueno, aún así, digamos que los agujeros negros no son del todo negros, tal y como demostró Stephen Hawking, y demostró que los agujeros negros, debido a los efectos cuánticos, emiten radiación. Pero esa radiación puede ser muy intensa para agujeros negros muy pequeños, pero si hablamos de masas solares y mayores, ya cambia. Sin embargo, si un agujero negro estuviera rodeado por materia como gas, el gas se caerá dentro del agujero negro y se calentará según cae, y ese gas caliente va a emitir radiación. Entonces, aquí, como resultado, lo que se forma es un fino disco de este gas que va cayendo dentro. Y también se producen chorros desde el agujero negro, chorros de gas caliente. Y estos objetos son muy visibles. Esta es una representación artística del proceso, pero estas cosas existen en el mundo de verdad. Y de hecho, todas las galaxias, o la mayoría de las galaxias, o las galaxias grandes, parece ser que tienen agujeros negros muy grandes en sus centros. Y esta es una imagen de una de ellas. Se puede ver cómo salen estos chorros que he comentado antes. Y son masas de agujeros negros con centros galácticos, que hay millones, y algunas veces hay miles de millones de masas solares. Pero de hecho, existe un misterio sobre cómo se han formado estos agujeros negros. Bueno, se pueden formar como resultado de la evolución estelar, es decir, puedes tener una estrella enorme y cuando consume todo su combustible nuclear, ya no puede dar apoyo, no puede resistir a la gravedad, y entonces se colapsa para formar un agujero negro. Pero aquí podemos tener agujeros negros con masas de 10 o como máximo 100 masas solares. Y estos agujeros negros pueden crecer creando gas. Bueno, quizás, no sé, cogiendo alguna que otra estrella, pero parece ser que el tiempo
disponible no es lo suficiente para que puedan llegar hasta miles de millones de masas solares. Así que estos agujeros negros del multiverso nos pueden dar una solución para este misterio. Es decir, bueno, porque no hay ningún límite respecto al tamaño que pudieran tener esos agujeros negros. Y por último, hay una nueva manera muy apasionante de buscar los agujeros negros a través de la radiación gravitacional. Los agujeros negros, bueno, dos agujeros negros pueden recoger la gravedad y pueden rotar el uno al lado del otro, y cuando rotan producen las ondas gravitacionales, que son como perturbaciones en el tejido del espacio y que se propagan y así pierden energía y digamos que van montando una espiral y colisionan y forman un agujero negro más grande. Y en los procesos finales se emite una cantidad muy importante de radiación gravitacional y se han detectado dos eventos de este tipo gracias a este observatorio LIGO. Esto se produjo el año pasado. Y fue una gran celebración en esta comunidad científica, puesto que lo que hace es abrir un nuevo tipo de astronomía de las ondas gravitacionales, que nos permite detectar objetos que, de lo contrario, son no observables, como sucede, por ejemplo, con estos dos agujeros negros de aquí. Y este tipo de proceso, el de las ondas gravitacionales procedentes de agujeros negros en colisión, es un mecanismo muy prometedor para buscar agujeros negros en el multiverso, puesto que de esta manera puedes determinar, una vez que tienes la señal de la onda gravitacional de estos agujeros negros en colisión, puedes determinar sus masas y entonces es una buena manera de estudiar qué tipo de distribución de masas y de agujeros negros tienes en el universo. Y si se descubren estos agujeros negros con una masa predecible, esto nos daría una evidencia también para el multiverso. Bien, ahora, bueno, lo que he dicho al principio es que les iba a comentar un poco sobre la teoría de la inflación, o qué es lo que nos dice acerca del principio y el fin del universo. Y voy a empezar con el final. Si adoptáramos, bueno, supongamos que la teoría de las cuerdas está bien, la teoría de la naturaleza, y después tenemos una enorme variedad de diferentes estados de vacío. Algunos de ellos tendrán densidad positiva de energía y otras densidad negativa, lo cual significa que nuestro vacío, que tiene como 0 de densidad energética, no es el estado energético más bajo. Y esto significa que las burbujas de este vacío negativo de energía van a salir en nuestra región observable y van a empezar a expandir. Esto, digamos que es un proceso probabilístico aleatorio, pero la tasa de nucleación es muy baja. Entonces yo creo que estaremos seguros durante billones de años, pero existe alguna probabilidad de que se pueda producir ahora o que ya está sucediendo y que la burbuja de la energía negativa venga hacia nosotros, como en esta imagen. Puede estar aquí y esta burbuja se expande a la velocidad de la luz, casi. Entonces llega sin ninguna advertencia. Entonces no lo vais a leer en los periódicos que viene una burbuja, puesto que nadie sabe, o nadie se ha enterado que viene la burbuja. Entonces, esta burbuja que se expande a la velocidad de la luz, lo que va a hacer es tragarse toda nuestra región observable, y como resultado de ello, todos los objetos que nosotros conocemos y queremos y amamos se van a convertir en una forma de materia totalmente diferente. Quiero decir que la actitud hacia esta predicción depende de la opinión de cada uno. Pero bueno, como digo, es más que probable que esto suceda cuando las estrellas y las galaxias hayan agotado todo su combustible nuclear y no estaremos por aquí, ni mucho menos. Así que este sería el fin del mundo, de acuerdo con la teoría de las cuerdas y la inflación. Y ahora
¿qué pasa con el principio del universo? Antes he descrito la imagen del universo que produce una inflación eterna, produciendo Big Bangs nuevos y burbujas nuevas. Esta imagen nos hace plantear la pregunta siguiente. ¿Pudiera ser que el universo no tiene ni un fin ni un principio? Entonces el universo siempre ha estado así. Y esta idea resultó muy atractiva para muchos físicos, puesto que los físicos odian la idea de un comienzo de algo, puesto que, bueno, lo que tienes que hacer es abordar la pregunta es de quién es el que establece las condiciones iniciales para el universo, qué es lo que hizo que apareciese el universo y cómo puedes abordar cuestiones de ese tipo, ¿no? Sin embargo, sí que hay un obstáculo un tanto inesperado ante esta idea del universo pasado eterno. Es este teorema que yo demostré junto con Adam Bogert y Alan Guth, y el teorema dice que el universo, que por término medio está expandiendo, no puede continuar eternamente hacia el pasado. Diríamos que la expansión eterna, bueno, puede tener algún periodo de contracción, pero la expansión es lo que siempre prevalece en términos generales. Y este teorema es muy generoso, puesto que no supone nada sobre el contenido del universo y tampoco se basa en la relatividad general de Einstein. Si hubiera que hacer alguna modificación, bien, pero se trata de un hecho puramente geométrico y que el espacio con determinadas propiedades no puede existir. Y como durante la inflación se expande el universo, este teorema dice que la inflación tiene que tener un principio en el pasado. Y después pasamos a la pregunta de qué es lo que pasó antes de la inflación. Y antes de intentar contestar a esta pregunta, me podría decir que yo no les voy a dar una respuesta nada satisfactoria, puesto que me preguntarán qué pasó antes que eso. Y la única manera de contestar a esta pregunta sería la idea de que el universo podría crearse espontáneamente de la nada. O sea, nos ha dicho Lucretius que la nada se puede sacar de la nada. Y si tú le preguntas a un físico por qué es esto así, la respuesta posiblemente sea debido a las leyes sobre conservación, que la energía se conserva y la materia tiene energía positiva. Entonces no puedes sacar la materia de la nada. Sin embargo, sí que es un hecho matemático, es que un universo cerrado tiene cero de energía. ¿Qué es esto? Es un espacio que se cierra sobre sí mismo, como la superficie de una esfera, que hace lo mismo. En un universo cerrado, si yo fuera en esa dirección y sigo avanzando en línea recta, al cabo de algún tiempo, bueno, volveré al mismo sitio. Es como por el globo terráqueo, si vas en la misma dirección, vuelves al mismo punto de partida. Y el espacio de un universo cerrado es compacto. Es una esfera analógica, tridimensional. Entonces, la energía de la materia en este universo es posible, pero la energía de la gravedad es negativa, siempre es negativa. Y en el caso de un universo cerrado se puede demostrar también que estos dos componentes se anulan entre sí. Entonces, la energía en un universo cerrado es cero. Y la carga eléctrica también debería ser cero. Bien, si todas estas cantidades son iguales a cero, no hay nada que podamos evitar que suceda o que salga espontáneamente de nada. En cuanto a mecánica, cualquier proceso que no esté prohibido por las leyes de la conservación sí que se produce con algún tipo de probabilidad. Y este proceso puede describirse matemáticamente y digamos que uno puede intentar calcular la probabilidad de que haya condiciones iniciales diferentes, y el estado inicial más probable de este universo cerrado sería un estado o el universo lleno de un falso vacío de muy alta energía. Cuanto mayor sea la energía, más pequeño será su tamaño inicial. Y posiblemente un universo pequeño tiene más posibilidades de salirse que un universo mayor. Un universo más pequeño tiene más energía.
Así que estas serían las condiciones idóneas para la inflación. Y esto, digamos, que más o menos cierra la historia de la inflación. Un universo cerrado surge espontáneamente de la nada y está lleno de falso vacío de alta energía. La fuerza repulsiva produce inflación y después tenemos la historia de la inflación eterna que arranca a partir de ese punto. Y debería decir que no hay un tiempo antes que eso. Uno no debería pensar en este proceso como que el universo sale de algún espacio externo. No, no, esto es todo el espacio que hay. Así que cuando el universo se crea, esto es todo el espacio, no hay nada ni dentro ni fuera. Tampoco hay tiempo antes de eso. Entonces, si se preguntan qué es lo que hacía el universo antes, bueno, pues no había un antes. No había materia, no había espacio, no había tiempo. Y uno puede preguntarse qué es lo que hizo que apareciese el universo. Y sorprendentemente la respuesta es que no se requiere ningún tipo de causa. Por ejemplo, si un átomo radioactivo va a entrar en declive en algún momento y si preguntas por qué se ha producido el declive en ese momento en el tiempo, no hay ninguna causa. La decadencia radiactiva es un proceso probabilístico aleatorio y de manera parecida tenemos la enucleación del universo, que es un proceso cuántico que no requiere una causa, ni mucho menos. Pero a la vez, la nucleación cuántica del universo se describe matemáticamente mediante las mismas leyes de física que describen su posterior evolución. Y esto plantea un problema. Con lo cual, estas leyes deberían tener algún tipo de existencia antes de la creación del universo. Básicamente, lo que nos sugiere es que las leyes de física son más fundamentales que el propio universo. Y también nos podríamos preguntar por qué estas leyes, o por qué estas leyes y no otras, ¿no? Y en la actualidad no tenemos ni idea de cómo siquiera abordar esta cuestión. Así que no hemos resuelto todos los misterios del universo y yo creo además que este sería un buen punto final. Gracias. Bueno, entonces ahora podemos abrir un pequeño periodo de preguntas. Si queréis hacer alguna pregunta, creo que hay unos micrófonos, ¿no? Pues quizás lo mejor sea levantar la mano y que alguien os acerque el micrófono. Yo intentaré traducir lo mejor que pueda. Después su respuesta la oiréis también por los headphones. Si la densidad del vacío es negativa, es porque tiende a un vacío positivo. ¿Tiene el mismo comportamiento de los electrones? Si la densidad del vacío inicial que planteaba tiene un comportamiento negativo, tiene una carga negativa, es porque tiende a un vacío positivo, igual que lo hacen los electrones con carga negativa. If I understand correctly, the question is about this compensation between positive and negative energies of a closed universe, and whether or not it is because some attraction, like positive and negative charges, attract. There is Bien, no hay ninguna atracción, sino que digamos que la energía de la gravedad siempre es negativa. Si, por ejemplo, si tenemos la Tierra y el Sol se atraen gravitacionalmente y también tienen una energía positiva.
pero debido a la atracción gravitacional también hay una aportación negativa. Pero en el caso del universo cerrado, uno puede demostrar que la energía o la energía negativa de la gravedad es igual a la energía positiva de la materia. Y yo no creo que esto se deba a algún tipo de fuerza de atracción entre distintas energías, ni mucho menos. ¿El vacío de qué se alimenta? Porque si aumenta su tamaño se tendrá que alimentar de alguna manera. Sí. Bueno, de hecho, la respuesta a esta pregunta guarda relación, puesto que cuando el universo se expande durante la inflación, el volumen del vacío falso crece y también la energía por un enorme factor. Pero como también crece su masa, la gravedad adquiere más fuerza y la energía negativa de la gravedad compensa o contrarresta el crecimiento de la energía positiva de la materia. Entonces, dentro de la inflación se consume la energía. La energía no viene de una parte, sino que la energía positiva del falso vacío se aumenta al mismo nivel que la energía negativa de la gravedad. Muchas gracias por la conferencia, que a mí me ha parecido muy interesante, y tengo dos preguntas, una práctica y otra de tipo filosófico. La práctica es, hacia 1860, el señor Maxwell en el Reino Unido describió las leyes del electromagnetismo. Hoy, 150 años o 160 años más tarde, el 98% o 99% de la actividad económica que genera la humanidad está vinculada al electromagnetismo. Usted nos hablaba antes de las ondas gravitacionales. ¿Cómo ve usted las ondas gravitacionales creando riqueza, creando valor, creando actividad económica dentro de 40 o 50 años? Porque el problema del trabajo es un problema impresionante para la humanidad que va a venir. Y la de tipo filosófico es, ahí está diciendo, spontaneous nucleation of universes from nothing. Si definimos el nothing como la probabilidad de no existencia, eso ya no puede ser la nada. O sea, si definimos la nada como la probabilidad cero de existir, ahí está existiendo algo. Por lo tanto, ya no sería nada, sería otra cosa. Maxwell proposed this theory of electromagnetism, and a lot of applications these days are using these equations. He just told us that the gravitational waves have been discovered. We envision that in the next 40, 50 years there's some chance people could use gravitational waves in a practical way. Es mucho más difícil utilizar las ondas gravitacionales para las aplicaciones prácticas, puesto que la gravedad es una fuerza muy importante, y de ahí que tuvieron que pasar 100 años después de la predicción de Einstein sobre las ondas gravitacionales para incluso detectarlo. Así que es muy difícil predecir el futuro, pero yo creo que estamos bastante lejos de utilizar las ondas gravitacionales para fines prácticos, aunque durante algún tiempo nos dedicaremos a observarlas, puesto que es posible que podamos ver partes del cosmos que no seríamos capaces de ver de otra manera, y quizás tengamos alguna que otra sorpresa. Y había otra parte en esa pregunta, ¿no? Algo más que me querías decir. Sí, bueno, la otra pregunta tiene que ver con la nada. Bueno, y aquí pongo la palabra nada entre comillas. Hay una física sobre la nada y estamos trabajando duramente. Y estas leyes de la física sobre la nada, digamos que utilizamos las leyes para describir este proceso de creación del universo partiendo de la nada.
Y sin ellas no tendría ningún sentido ni siquiera hablar sobre este proceso. Las leyes deberían estar ahí y también aparecen entrecomilladas puesto que no hay espacio. Y digamos que esta línea de razonamiento nos mete muy de lleno en el terreno de lo desconocido y ni siquiera está claro que sepamos de qué estamos hablando aquí. Pero la aplicación de las ideas de la teoría cuántica y de la teoría de la relatividad nos sugiere que el universo se puede regenerar de un espacio donde no hay ni tiempo, ni materia, ni nada. Eso es lo que yo defino como nada, entrecomilladamente. Hola, me estaba preguntando lo siguiente. Antes ha dicho que si colisionáramos con una burbuja más pequeña, y hay muy pocas posibilidades, lo podríamos detectar como una zona de alta radiación en el segundo plano. ¿Pero serían diferentes los bioparámetros dentro de ese espacio? No, esa otra burbuja con la cual va o podría colisionar nuestra burbuja podría ser de cualquier tipo. No tiene por qué ser del mismo tipo que la nuestra, ni mucho menos. Entonces, si esa otra burbuja tiene densidad elevada de energía, colisionará con la nuestra y después se dará la vuelta y volverá o se marchará, pero sí que dejará una marca en la radiación de fondo. Hola. Quería hacer son preguntas, pero son parecidas. La primera es si en el origen de todo el Big Bang se expandió tan rápidamente, en tan poco tiempo, que a día de hoy no podemos ver el lugar más remoto donde se originó. ¿Quiere decir que se expandió más rápido que la velocidad de la luz? Y la segunda, que está un poco relacionada, es si las burbujas de las que estamos hablando se expanden, contienen todo lo que conocemos, cada una de ellas, digamos por lo menos en la nuestra, se expande también más rápido que la velocidad de la luz, que no escapa de la burbuja. Well, el hecho de si expandió el universo más rápidamente o no. Bueno, esto depende de la distancia que hubiera entre puntos. Ahora tenemos la ley de Hubble. Y la ley de Hubble de la expansión del universo nos dice que la velocidad a la que un objeto distante, como una galaxia, se aparta de nosotros es proporcional a la distancia hasta ese objeto. Si la distancia es lo suficientemente grande, entonces la velocidad será superior a la velocidad de la luz. Pero esos objetos que se desplazan más rápidamente que la velocidad de la luz están más allá de nuestro horizonte y no los podemos ver. Y lo mismo se puede decir de los primeros momentos después del Big Bang. El universo estaba expandiéndose mucho más rápidamente y hubo objetos, había partículas que se estaban desplazando a más velocidad que la velocidad de la luz y no hay ninguna contradicción entre eso y la teoría de la relatividad. No podemos ir más rápido que la velocidad de la luz. Bueno, la razón que estas galaxias lejanas se puedan desplazar más rápidamente es porque el espacio entre nosotros está expandiendo muy rápidamente. Pero esto no significa que nosotros podamos superar a la velocidad de la luz para recoger esa señal de luz. Eso no puede suceder. Recientemente parece que se ha empezado a hacer una cartografía del universo, yo diría que casi de forma anatómica. Entonces me llama la atención la descripción que se ha hecho recientemente con el nombre de la Niáquea, de un gran espacio y unas grandes estructuras filamentosas en las cuales discurren pues, millones y millones de galaxias. ¿Cómo se compaginarían esas ideas o esas observaciones con las ideas que nos han estado explicando ahora? Gracias. We recently have been mapping the structure in the universe, and it seems to have some filament structure. How those
observations agree with the ideas that you're proposing? Well, yeah, Sí, hay estructuras filamentosas y estos filamentos y otras estructuras que son como láminas de galaxias, todas ellas surgieron de las fluctuaciones cuánticas durante la inflación, o por lo menos esa es la teoría de inflación, ¿no? Eso es lo que predice la teoría de la inflación. Y el análisis de la teoría está muy de acuerdo con las observaciones. Entonces la teoría sí que predice la existencia de estos filamentos y estas láminas, así que todo está de acuerdo. Mi pregunta es muy sencilla. Antes ha dicho al principio que lo que pasó en el primer segundo después del Big Bang y que se formaron los átomos y que se formaron los núcleos, etcétera. Pero antes hablaba de la gravedad como algo que se ha dado por hecho cuando decía que las galaxias se atraían. Entonces, este tema misterioso, este asunto misterioso, la gravedad, ¿existía o esto formaba parte del Big Bang o formaba parte de la materia? Y ahora que las ondas de la gravedad se han descubierto y todo eso, bien, esta fuerza misteriosa de la gravedad, ¿qué es lo que sabemos sobre ella? ¿O qué puede decirme al respecto? Esta teoría del Big Bang evidentemente supone que existe la gravedad, pero ¿qué es la gravedad, no? Sí, vale. La gravedad, estoy de acuerdo en que la gravedad es un poco misteriosa, pero ahora es menos misterioso que en los tiempos de Newton. Newton entendía mucho, sabía mucho sobre la gravedad y él tiene esta ley que dice que las masas son atraídas con una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, pero no nos decía por qué era así. Así que él también podría haber dicho que es, no sé, elevado al cubo. Pero bueno, Einstein tenía una imagen de la gravedad como elemento del tiempo y el espacio, y desde la teoría de Einstein derivó la de Newton, con lo cual hay muy poca flexibilidad en la teoría. No se puede cambiar la ley de Newton. Y esto creo que hace que la gravedad sea menos misteriosa. Pero como quiera que la gravedad se refiere a las propiedades del espacio y el tiempo, hay cosas sobre el espacio y el tiempo que no entendemos. Por ejemplo, ¿por qué el espacio tiene 3 dimensiones? Y algunos modelos de físicas de partículas, por ejemplo, la teoría de cuerdas sugiere que el espacio tiene más de 3 dimensiones. Y que estas otras dimensiones tienen un tamaño muy pequeño. Así que la gravedad sigue siendo un misterio, pero se espera que cada vez sea menos misterioso en el futuro. Oyendo hablar al doctor acerca del final del universo, ha mencionado que el final podría ser una burbuja creciente de energía negativa. A mí me ha recordado lo que se habló hace quizás un año, creo que fue una hipótesis de Stephen Hawking, acerca de una caída del campo de Higgs, de una situación de pseudoestabilidad a su auténtico nivel básico, y hablaba de un efecto parecido. ¿Tiene algo que ver o es simple casualidad? Decay into its true vacuum. Does this have anything resemblance to these two things? Higgs field. Sí, yo creo que están relacionadas estas cosas, porque a lo que aludía Stephen Hawking es lo mismo, que nuestro vacío quizás no sea el vacío de más bajo nivel de energía. Si viéramos en un nivel muy bajo, no hay estable, no hay burbujas, y en ese sentido estamos seguros. Habría otros temas de preocupación, claro. Pero en la teoría de las cuerdas hay muchos vacíos diferentes, entonces está garantizada la decadencia de nuestro vacío más tarde o más temprano. Lo que decía Hawking, si he entendido bien, es que incluso
aunque no hables sobre la extensión de la no física y tomamos el modelo estándar de física de partículas que está muy bien testado, lo que pudiera suceder es que nuestro vacío, bueno, sabemos que este modelo de física estándar precisa de alguna incorporación y debido a ellas, nuestro estado de vacío pudiera llegar a ser inestable y pudiera entrar en decadencia a través de la enucleación de la burbuja. Pero tengo entendido que esto no es algo que se sepa con absoluta certeza. Entonces, si el modelo estándar más alguna pequeña modificación es todo lo que tenemos o para el universo, entonces quizás estemos bien y el vacío está estable, pero no estoy exactamente seguro de a qué hacía alusión Hawking. A Stephen, y yo recuerdo que este señor sobre la creación dijo algo así como que alguien tuvo que encender la chispa. Usted ha recordado, aunque haya sido muy de paso, algo sobre la creación. Luego, creo recordar, y después se ha extendido un poco en la creación sobre la nada, el vacío, inestable, todos esos tipos de vacíos, y yo creo sinceramente que Stephen Hawking estaba en la realidad de que alguien movió y alguien encendió la chispa, porque para que de la nada, incluso de la misma nada, salga algo, en principio no tenía que haber nada y después tuvo que haber algo para que la chispa saltara, porque si no... Stephen Hawking said that something that the universe had to start with a spark at some point. You mentioned that things could happen from nothing. He thinks that it's harder to believe that it's from nothing. So. Well, you know. Si el universo provenía de una chispa, ¿dónde venía la chispa? Bueno, si queremos hacer alusión a alguna intervención divina en la creación del universo, evidentemente esto es un punto de vista legítimo. Pero si uno quiere explicar el origen del universo dentro de lo que es el marco de la física, entonces si dices que viene de una chispa, tienes que decir qué es esa chispa y de dónde venía esa chispa. Yo tengo otra pregunta más que quisiera hacer. En este universo, en el nuestro, en el que conocemos, está sustanciado, según entiendo, en 4 fuerzas: la gravitatoria, electromagnética, la electrodébil y la electrofuerte. En esas otras burbujas que usted nos ha presentado, ¿la magnitud de esas 4 fuerzas elementales serían igual? En líneas generales, en estas otras burbujas no solamente será diferente la fuerza de las otras fuerzas, pero también podría ser diferente la naturaleza. Puede haber 4 o menos de 4 interacciones distintas. Entonces las burbujas van a tener propiedades muy diversas en líneas generales. So my question is... Mi pregunta, al principio de la ponencia estaba, bueno, cuando hablaba sobre qué es lo que predice la teoría de la inflación y como está de acuerdo con lo que observamos, hablaba sobre una geometría del universo, decía que era plano o casi plano, y después hablaba sobre estos universos espontáneos que provienen de la nada y que decía que se explicaban si estaban cerradas con una geometría esférica, la energía sería cero. Entonces, esta geometría esférica, ¿cómo la relaciona con el ejemplo que ha dado antes sobre un universo plano?
El universo, cuando se crea, es muy pequeñito y digamos que su geometría es parecida a la de una esfera, pero después se produce la inflación del universo y se hace grandísimo. Así que esta es una pequeña parte de esta esfera y nos parece que es pequeña como nos parece que es pequeña, tal y como parece que es la superficie de la Tierra, es plana también, cuando solamente vemos una pequeña porción, una pequeña parte de esa superficie. Thank you, Matt. Muchísimas gracias por su ponencia. Mi pregunta tiene que ver con el tiempo. ¿El tiempo es una dimensión común en todas las burbujas? ¿Lo podrías repetir, por favor? ¿El tiempo es una dimensión que tienen en común todas las burbujas? ¿Dices si el tiempo es lo mismo en una burbuja que en las demás? Esa es la pregunta. Bien. Esta pregunta no tiene una única respuesta, ya que como no podemos comunicar con otras burbujas, tampoco podemos sincronizar nuestros relojes con otras burbujas. Así que no podemos definir qué es lo que significa cuando hablamos sobre el mismo momento del tiempo en nuestra burbuja y en otras. Y realmente no podemos establecer ningún tipo de contacto. Entonces, en la relatividad general, el tiempo es un concepto un tanto flexible. Y uno tiene que formular la pregunta con mucha precisión para obtener una respuesta muy precisa también. Y acabando ya. Thank you.